Bueno, hoy tenemos aquí este Audi A4 carrocería B5 para cambiarle el freno de mano, que como podemos ver el botón no funciona y está como los de rally. No se queda anclado. Vamos a desmontarle la consolilla esta central para acceder. Aquí tenemos ya preparado el que le vamos a montar. Nos sentamos atrás y quitamos el cenicero justo donde tenemos la toma OBD, y vamos a soltar estos dos tornillos de 13 para quitar el brazo. Una vez que hemos quitado las dos tuercas que hemos dicho, nos venimos aquí, quitamos la sombrilla esta y quitamos el tornillo de 13 este. Ya lo tendríamos suelto prácticamente, ¿veis? Ya si tiro hacia arriba se mueve todo el panel. Parece que nos queda enganchado de aquí. Vamos a quitarle la funda al freno de mano. Esta funda no ha salido fácil porque está roto el de este. Os voy a enseñar en el otro cómo va. Vaya, en este nos encontramos también roto. Pero fijaros, esto tiene este trocillo de plástico que va metido ahí. Tendremos que quitarle ese taponcillo con un destornillador. Y una vez que le hemos quitado ese anclaje, pues sería ya tirar de la funda para afuera. La siguiente funda no tenemos nada más que levantar el freno de mano y sacarla también. Ahora ya lo siguiente, echamos los dos asientos para atrás, todo lo que se pueda. Y fijaros, veis aquí que tiene como un taponcillo. Lo quitamos y nos encontramos un tornillo, tanto en este lado como en ese. Vamos a retirarle el taponcillo y también lo quitamos. Pues ya con estos dos tornillos quitados, que por cierto son de 8, si movemos el mueble ya vemos que lo podemos sacar del sitio. Ya parece que lo tenemos suelto. Ahora vamos a levantar la palanca a la vez que intentamos sacarlo por delante. Ahora ya con el OBD suelto podemos sacarlo. Ahora os explico cómo va, que va relativamente fácil. Con él en la calle os lo voy a explicar mejor. Y así vamos a probar a sacar el panel. Ya lo tendríamos en la calle. Pues ya nos encontramos aquí el freno de mano pelado. Tenemos dos tuercas que lo anclan, una de 13 y otra de 13. El sensor de freno de mano, que es echarle la pestañilla hacia un lado y tirarle del conector. Ahora lo hago mejor con las dos manos. Pues vamos a aflojar estas dos tuercas y a ver si al aflojar estas dos tuercas el freno mano nos viene un poquito lo suficiente para atrás como para que nosotros los cables no tengamos que destensarlos de atrás de las pinzas, sino que con ese movimiento que tengamos con él ya suelto, a ver si podemos sacar las bolas y luego meterlas otra vez dentro. Ya le hemos quitado las dos tuercas. Y el OBD, fijaros, tenemos esta pestaña por este lado y dos por el otro. Las pulsamos y las chuchamos hacia abajo y ya lo tendríamos en la calle. Pues ya con el freno mano suelto vamos a ver cuánto movimiento tenemos nosotros aquí. Vamos a sacarlo de los espárragos. Fijaros, la bola se nos viene hacia adelante. A ver si tenemos suerte y podemos soltarlo aquí y ponerlo aquí sin tener que ir abajo a los cables. Pues esa bola, fijaros, la manera de sacarla, el cable, es echarlo a esta punta. ¿Vale? Lo pegamos a esta punta y a ver si lo puedo grabar. Acabo de ver que lo tengo cortado y me acaba de salir el cable. Pero bueno, lo único que he hecho es desplazar la bola hacia este interior, como hemos dicho, y ya tirar de freno mano para adelante. Y con la otra vamos a hacer igual. ¿Habéis visto? La echamos para el centro y tiramos de la palanca. Ahora el sensor, cuidadito. Abrimos esta pestaña y lo sacamos. Fijaros lo que os digo,
como ver sistemilla. Aquí nos lo encontramos más ancho en el centro, que es hacia donde nosotros tenemos que desplazar la bola, hacia este centro, y ya que nos salga por ahí, siempre pegado al centro, y este lado igual, aquí y para atrás. Este freno de mano lo que tiene roto es el anclaje del punto del freno de mano. Como veis, se echa, pero yo hago así, y el muelle que le falta porque estaría aquí enganchado es lo que lo hace retraerlo. Pues ya con el freno de mano bueno, vamos a ver cómo de gracioso está para meterlo. Metemos las dos fundas por dentro. Acordaros que las fundas, los cables los tenemos que pegar al centro. Fijaros esta por donde asoma. Ahí. Esa ya la tendríamos metida, la de aquel lado. Y ahora quedaría esta. Ahí está. Pues con paciencia. La llevaréis poco a poco a su sitio. Lo metemos ahí en su sitio. Ahí el sensor, que no se nos olvide. El sensor de freno de mano. Ahí. Vamos a comprobar que el sensor funciona antes de montarlo todo. Vaya que el sensor esté malamente. Vamos a apretarlo esto para que nos deje bien echarle el freno de mano. Ponemos el contacto y comprobamos que el testigo de freno de mano se activa y se desactiva bien. Una vez comprobado eso, pues ya sí vamos a meter otra vez la consola. Lo echamos hacia arriba todo lo que podamos, y ahora, como se dice que anclado, no será más cómodo para meterlo y todo. Lo metemos, lo bajamos ese poco y lo encajamos en sus espárragos de atrás, y aquí nos tiene que entrar también ahí, en su sitio. Vamos a ponerle estos dos tornillos de aquí con sus tapones. Ya vamos a ponerle su funda. Ahí está. Ahí. Y le ponéis el botoncillo. Ponemos la tuerca de aquí y ya está. Bueno, una vez puesto la tuerca aquella, nos quedarían nada más que estas dos y poner el cenicero. No os voy a entretener ya con eso. Pues espero que, como siempre, os haya servido el vídeo de algo. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.